Hola, bienvenidos a nuestro nuevo programa Contra las Cuerdas. Hoy día tenemos un invitado de lujo, Gabriel Hidalgo, miembro de bandas como Sadism, The Troner, también su proyecto solista Six Mics, por supuesto, se me olvidaba. En nuestro primer capítulo, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Cómo no, gracias a ti por estar con nosotros. Hoy día vamos a hablar de guitarra, vamos a hablar un poco de tu técnica, un poco de tu manera de componer y también tus proyectos. Cuéntame, ¿cómo comenzaste tú en tocando guitarra? ¿Cómo comenzaste en la música? A ver, yo partí más bien del lado del grunge, escuchando Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam. Y ahí aprendí, no sé, las primeras cosas de guitarra, riff, acordes, etc. Y después conocí, no sé, Pantera, Megadeth, todos los grandes clásicos del metal. Y me fui por esa línea. Y tiempo después, no sé, pues vino Paul Gilbert a hacer una clínica de guitarra, la primera que hizo en Chile. Y ahí lo vi y quedé loco y fue como, ya, esto es lo que me apasiona así, pero a full. Quiero sonar como Paul Gilbert, finalmente. Y ahí empezaste a hacer un tema más de la guitarra solista. Claro, como meterme más en la parte técnica así de los solos y la rapidez y la escala. Y fue el 2000-2001 cuando debutaste como Pick Blade en House of Rock en el Russell. Claro, exactamente. Me acuerdo que estuvimos ahí. Ese fue el primer show que no estaba pensado como para prolongar el proyecto, sino que yo tenía una cantidad de temas instrumentales X y dije, oye, podemos armar esto para hacer una tocata. Buenísimo, yo me acuerdo que estuve ahí y me acuerdo que contaste una historia que un luchador de lucha libre japonés usaba una de tus canciones como para entrar, ¿no? Sí, bueno, como estábamos partiendo en la era de internet y el mundo globalizado, después nunca pude hacer el seguimiento, pero me acuerdo que me habían escrito así de Japón que me habían pedido un tema para la entrada de un luchador de, no sé, de la liga de lucha libre de allá, pero no sé, no había YouTube, no había nada, entonces en verdad nunca pude confirmarlo, ver un video, nada. Después, ¿en qué año fue que grabaste Infragilis? ¿Puedes contarnos un poco de eso? Sí, eso fue harto tiempo después de esta tocata que dices tú. Que de nuevo tenía este montón de temas y fue Mauro, el bajista de Six Magics, estábamos tocando Six Magics en esa época, y me dice, oye Gabriel, ¿sabes qué? Debería grabar el disco, así, porque estos temas son súper buenos y en realidad que fome que estén guardados. Y ya, pues, me acuerdo que postulamos Fondart para grabar el disco, no salió el Fondart obviamente, pero fue como, y me picaba así, ya, lo hagámoslo igual, así, como sea. Y ya hicimos el disco, que es ya del 2007, ¿cachai? Ah, ya, harto tiempo después. Claro. Pero ahí ya estabas tocando, mencionaste Six Mics, también has tocado en bandas como The Troner, Sadism. Claro, todo entre medio. No sé, pues, estuve en los inicios de Fahrenheit, después con Six Mics, que es como lo más prolongado, claro, que estaba en una banda. Distroner, con ellos grabé un par de temas del primer disco. Delta también. Con Delta, pero Delta fue... ¿Solo en vivo? Fue posterior, porque parché a Benjamín Lechuga en Delta por el año que él estuvo estudiando en Londres. Y eso fue el 2011, creo. Pero fue hace poco entonces. Claro. Yeah, yes. ¿Y estuviste con ellos como un año? Sí, pues un año, claro. El tiempo que Benjamín estuvo afuera, de hecho tuve oportunidad de participar en el disco que sacaron, el End of Philosophy. Entonces, pucha, bacán. Sí, excelente. Y me acuerdo también que no me acuerdo del año 2000-2001 más o menos, vino a Chile la Ibanez Army. Y también hubo un boom de guitarristas chilenos liderados por obviamente Alejandro Silva, pero también aparecieron Fabián Arabalé, Pablo Stevicic. Claro, tú mismo, Claudio Cordero, Javier Bacino. Sí, Cristóbal Arregada. Claro, también. Bueno, estaba Angelo Piratini, Pancho Roja. Diferentes estilos también, no solamente guitarra solista. Claro, igual, en general cargado hacia la guitarra solista, pero también guitarrista de manera más amplia en el fondo. Claro, como Luka Jacic o Angelo Piratini mismo. Exacto. Estaba Gerhard Voleter, ¿cachai? Pues eso fue por el 2000, en el caso mío, el 2002-2003. Que me acuerdo que vino Marty Friedman a dar una clínica y me dijeron, Gabriel, vas a ser auspiciado por Ibáñez y vas a subirte a tocar con Marty Friedman. ¿Qué te parece? Sí. Maravilloso, ¿no? Obvio, bacán. ¿Cachai? Claro, bueno, muerto de miedo en el escenario, pero claro, ahí partió el tema conmigo, al menos de la Ibanez Army, pero venía de antes con, no sé, pues, con los guitarristas de Dogma, con
Javier de 2X, Silva, ¿cachai? Y de ahí se consolidó con el tema del DVD, el disco, y hubo una promoción mucho más sistemática de la marca y del disco. Sí, bueno, y según sigue, ¿cómo ves tú la influencia que ha tenido ese momento hasta ahora en la guitarra en Chile y el guitarra solista también a nivel mundial? Porque los estilos van variando. Por ejemplo, en los 80 todos querían tocar más rápido y después empezó a cambiar un poco la cosa. ¿Cómo ves tú que está, para dónde se dirige eso ahora? Yo creo que, bueno, la mayoría de los que nos dedicamos a la guitarra instrumental partimos por un periodo de aprendizaje donde, claro, bueno, nuestros referentes eran Joe Satriani, Steve Vai, Tony McAlpine, Vinnie Moore, qué sé yo, y obviamente por un tema de imitación sonábamos parecidos, ¿cachai? Lejos pero parecidos, ¿cachai? Y de a poco yo encuentro que cada uno ha ido encontrando su identidad, ¿cachai? Porque en el fondo todos entendemos que no queremos ser ese guitarrista que nos gusta, sino que queremos ser nosotros, ¿cachai? Entonces, no sé, pues, ahora hay una camada, digamos, grande de nuevos guitarristas, no sé, pues Marcelo Donoso, Rodrigo Alpe, que ya tienen mucho más conciencia de que, claro, o sea, no sé, me gusta Jeff Loomis, pero yo no voy a tocar como Jeff Loomis. Quiero ser yo mismo, claro, exacto. Y yo creo que también tiene que ver con, no sé, con la globalización, porque como todo ya se está homogenizando, es súper importante el valor de uno. ¿Cachai? Exactamente. Oye, cuéntanos un poco de tu... en Fragilis iba un poco a eso que estábamos hablando recién, de mucha influencia de Gilbert, de Satriani, de Steve Vai, pero el segundo disco que sacas, Yupaichai, es completamente diferente. ¿Nos cuentas un poco de eso? Claro, viene justo a raíz de lo mismo, porque cuando terminamos el ciclo de ese disco, tocábamos por casi todo Chile con la Escudo Power Party en ese momento. Después dijimos, ya, ¿qué hacemos ahora? ¿Cierto? Y de más que no nos costaba nada hacer otro disco como el Infrailis, porque es como una plantilla que uno ya tiene en la cabeza y ya. Tema así, melodía, arpegio, tapping, listo. ¿Cachai? Y yo en ese momento justo había estado viendo un documental de Víctor Jara, del Derecho a Vivir en Paz, y sonaba harto Charagua, que es un tema que hizo con Inti Illimani. Y yo decía, oye, en realidad este tema sonaría bacán con guitarra eléctrica metal, ¿cachai? Y le dije a Mauro, bajista que tocó conmigo, oye, vamos a hacer un disco de la nueva canción chilena en clave de metal, así. ¿Estáis seguros? Así, como que al tiro como chantando la moto. Y está bien, porque igual era una idea, no sé si loca, pero igual era rara. Pero era una apuesta arriesgada. Diferente, claro, exacto. Sí, porque en el fondo te ponía en un espacio donde era, digo, muy metalero para los lana o muy lana para los metaleros, ¿cachai? Y dije, no, filo, démosle, ¿cachai? Y ahí hicimos el proceso de maqueta, Mauro se fue convenciendo y grabamos el disco. Y bueno, yo me fui a vivir a Estados Unidos justo sacando el disco, entonces fue como la peor promoción que le podía haber hecho a un disco. Pero aún así, no sé, creo que ha tenido un buen desarrollo, a pesar de que no tuvo la promoción que merecía. Sí. Hablando de Yupaichai, los temas, si bien o sea, la melodía la respetas, el concepto armónico, el concepto de riff es diferente. ¿Cómo abordas tú musicalmente, composicionalmente, las variaciones, por ejemplo, que hiciste ahí? Bueno, yo creo que el mayor aporte del disco va en el lado de los arreglos de la sección rítmica, ¿cierto? En el fondo tengo guitarra eléctrica, bajo, batería, que no tiene, no sé, por el mercado de testacho no tiene batería, tiene instrumentos de cuerda, ¿cachai? Pero ni uno electrificado, ¿cierto? Ni uno tiene un pattern de batería. Y ahí, bueno, no sé, pues ahí yo me craneé harto cómo integrar los elementos del metal más clásico que me gusta a mí dentro de ese contexto más folclórico. Excelente. ¿Y los autores de las canciones escucharon el disco? Mira, no todos. No todos. O quién sabe, es que imagínate, yo que no soy nadie, me cuesta tener tiempo para escuchar cosas que me mandan, porque igual me dicen, oye, escucha mi disco, escucha la maqueta, qué sé yo, y te juro, así trato con todo mi ser de escuchar todo lo que me mandan. Pero imagínate, no sé, un tipo como Horacio Salinas, ¿cachai? De Inti Illimani, que te ven llegar los discos de todo el mundo, así, oye, por favor, escucha mi disco. Entonces, claro, yo le hice llegar el disco y me acuerdo en una cena de la SCD que me lo encontré y le pregunté, me dijo, sí, muy interesante, ¿cachai? Espero que lo haya escuchado, ¿cachai? No sé si le gustó, pero ojalá que lo haya escuchado. Pero, ¿y cómo ves el público que tuvo
cómo la llegada al público. Sí. Yo mismo, yo escuchaba música folclórica de mis papás y lo escuché y me produjo muchas memorias de temas que yo escuchaba a mi papá, por ejemplo, que tocaba en la guitarra, Claro. hechos en el estilo que a mí me gusta. Entonces también fue un encuentro de dos generaciones musicales espectaculares. Sí, no sé, me han llegado hartos comentarios, claro, como de gente que... Muchos, y esto es divertido, muchas veces me han dicho, oye, tenía la misma idea, sí. Pero, compadre, ¿por qué no la hizo? Pues, sí, estaba dando bote igual. ¿Cachai? Entonces, por ese lado, claro, ha sido un proceso más lento como la recepción de ese disco, pero sí, en general ha sido positivo, porque pasa lo que decís tú, pues gente que conocía los temas de siempre, porque es parte, no sé, pues, del folclore nacional. La cultura Nacional, exacto. Y escucharlo en tu lenguaje es interesante, ¿no? ¿Cachai? Bien. Y después hacen un disco que se llama Lancuyén, que es diferente a los otros dos. Exacto. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo nació Lancuyén? Bueno, terminando el ciclo de Yupay Chay, no, ¿y ahora qué? ¿Cachai? ¿Qué hacemos? ¿Dónde podemos aportar o hacer algo interesante o significativo para nosotros? ¿Cachai? Porque de nuevo ya las fórmulas las tenemos, pero queremos seguir avanzando, queremos seguir descubriendo otros sonidos, otras propuestas. Y bueno, como en el Yupay Chay, no sé, pues son 10 temas, pero escuché 100. ¿Cachai? Entonces hubo un buen recorrido mío por el folclore latinoamericano, ¿cierto? Y ahí te van quedando ideas, mira, sé que, no sé, pues este pattern es rechoro, el sonido de este instrumento me encanta, ¿cachai? Hay ciertos giros armónicos, de progresiones de acordes que me encontré interesantes. Y fue como ya, aprendimos con Yupay Chay, entonces ahora tenemos que nosotros formular nuestra propuesta de lo que es para nosotros la música latinoamericana, dónde está la gracia. Entre medio también tocaste con Paula Bru, con Seidis y hiciste otros proyectos. Claro, o sea, en paralelo siempre yo me he mantenido muy activo en la escena. Entonces, claro, estuvo el tiempo que toqué con Paula Bru, sacamos un EP que se llama Inevitable. Empecé también a hacer labores de producción con el segundo disco de Throner, con una banda de Viña que se llama Acaxia. Grabé el disco, produje, qué sé yo. Ahora nos gustaría que nos mostraras algún tema de Lancuyén. ¿Ya? Por favor, si puedes presentarlo en la cámara, ¿en qué tema va a tocar? Por Perfecto. Vamos a ir con Lancuyén.
Bueno, y eso era Gabriel Hidalgo con su tema Lancuyen. Felicitaciones. Gabriel, yo creo que después de tocarte te un poco de sed, ¿verdad? Obviamente. Pero afortunadamente nosotros tenemos nuestro auspiciador, por favor. Cerveza Hendel, cerveza exclusiva que estamos haciendo aquí. Salud. De producto nacional. Permiso, voy a tomar un poquito. Qué rico. Lo que estamos probando es la variedad Golden. Y recuerden que pueden encontrar esta cerveza en hendel.cl y en el Facebook, y toda esa página van a salir abajo para que vean, hagan sus pedidos y prueben estas cervezas que son deliciosas. Cada programa va a tener una variedad diferente de cerveza. Tenemos 4 variedades y cada programa vamos a probarla. Y por supuesto en la casa también tienen que probarlas también porque son deliciosas. Salud. Está súper rica, así que salud. Bueno, Gabriel, nos contabas un poco de cómo nació el disco Lancuyen. La búsqueda también de ritmos latinoamericanos, sobre todo rítmicos, más que melodías, diría yo. Sí, pues más que instrumentos folclóricos, que igual los hay, pero están como en un segundo plano. Perfecto. Y hay en Lancuyen, en el tema que tocaste, hay un ritmo súper característico. Sí, ¿De dónde salió eso? Es un ritmo mapuche que se llama purrún. Y es Ya. ¿Y cómo llegaste a él? Me llegó indirectamente a través de Ernesto Holman, que es un bajista maestro, que bueno, él está súper metido en el tema de la fusión latinoamericana. Y claro, él le había enseñado ese ritmo a América Paz, ¿Ya? que destacada bajista también de aquí del medio. Y ella me mostró ese ritmo a mí, y fue como, oye, sí, está bacán. Y quedó, bueno, nosotros con América íbamos a hacer un grupo, de hecho hay unos demos que algún día quizás salgan a la luz. Y ahí me enseñó ese ritmo, ¿cachai? Y quedó guardado por un tiempo, y cuando empezó de nuevo a salir la idea de hacer este disco, qué sé yo, fue como, ya tenemos este ritmo. Y más encima le agregamos el elemento medio Dream Theater también, porque en el fondo podéis contar el ritmo pa pam pa pam pa 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 pam pa pam pa pam pa 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 pam pa pam pa pam pa pa pa. Cuando entra la batería. ¿Cachai? Claro. Entonces ahí se puso, claro, esa mezcla de metal progresivo con música latinoamericana, que lo encuentro súper interesante. Y también las progresiones de acordes, que son lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Exactamente. Bien, entonces voy a tomar mi guitarra Diamond, que pueden encontrar en Lyrics. Vengan a visitarnos, prueben las guitarras. Tenemos exclusivas guitarras en Nancy 570 en Ñuñoa, lyrics.cl. También la página de Facebook va a aparecer las direcciones abajo para que vean. Prueben las guitarras. También tenemos servicio de lutería y estudio de grabación. Así que Sí. aquí de todo para los músicos. Bien, entonces Gabriel, por favor. Mira, la progresión del tema del Lancuyen son 4 acordes, con un par de variaciones, pero finalmente son 4 acordes. Todavía está discutiendo conmigo mismo cómo llamar a este acorde, porque en el fondo, claro, es un re mayor, pero con bajo en si. ¿Cierto? Entonces estábamos pensando ya, entonces será un si menor, pero en realidad por eso. Si hacemos un si menor con bajo en si, suena así, ¿no? ¿Cierto? Pero si lo hacemos en re mayor, ahí agarra más ese color, ¿sí? Primero que todo, yo nunca estuve pensando en decir, ya voy a hacer un acorde con bajo no sé qué. Después la teoría ayuda a explicar las cosas, pero yo en ese momento estaba solamente metido con el tema de la sonoridad. O sea, me gustaba este sonido. ¿Cierto? Exacto. Claro que puede ser ahí. Con la tercera, mayor. Sí. Entonces sí, es un re mayor, ¿cierto? Pero con el bajo en sí. Entonces, el ritmo va a ser el mismo en los 4 acordes, ¿cierto? Que es pa pam pa pam pa 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 pam pa pam pa pam pa pa pa. Eso. Perfecto. Y de ahí nos vamos a un re con novena. Sería eso. Y a veces le agrego, puedo agregar un par de notas más. Claro.
del uso de otras afinaciones como el OpenC, es como que la oreja va buscando un poco esas sonoridades. Entonces aquí puedo agregarle un par de notas más. Sí, el cejillo con el dedo meñique es brígido. La elongación es... Sí. Y la elongación, sí. También. De ahí vamos a un Mi mayor. De hecho, mira, aquí en el quinto espacio de la séptima. Eso, de ahí me salto la sexta. Y ahí. Eso. Y de ahí, claro, de nuevo, si le quiero agregar una nota, puedo repetir el Mi. Claro. Esa nota no funciona mucho. Esa no. No, ahí. La primera cuerda. Claro, no. ahí tengo que mutear esta cuerda y las últimas dos. Terminamos con un Sol Max 7 o Mi 3, o sea, ya es un Sol mayor sin la tercera, con la novena y con la séptima mayor. Eso. Y de ahí me salto la cuarta. Eso. Porque si no suena... Sí. Exacto, ahí queda menor. Horror. Huele rico, pero... Sí. Esta cosa no tiene tercera. Claro, no tiene tercera. Me gusta jugar un poco con eso, sobre todo con los acordes mayores que suenen más indefinidos. ¿Sí? En realidad siempre que me voy a encontrar con un acorde mayor, lo más probable es que lo deje tónica, quinta, novena, para que quede más escondida la sonoridad. Para hacer ese tipo de acordes con distorsión hay que tener súper controlado la ganancia. Si tiene mucha ganancia nunca se va a entender mucho. Como es mi caso. O sea, bueno, que... eso está para metalear a full. Pero mira, démosle una vuelta entonces, ¿cierto? Eso. Y después lo que pasa es que ese mismo ritmo se va a 6 octavos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí es cuando canta la clara encima, ¿cachai? Entonces, hay un ejemplo súper choro de presentar un mismo material, pero de manera diferente. Un poquito más de innovar, que es también en la tónica del disco, la incluyen, ¿no? Sí, que darle una vuelta un poco a las cosas. Bueno, para cerrar un poco, quisiera que nos cuentes un poco de tus proyectos. Estamos aquí con el Violent Passion Surrogate. ¿Cómo nace este nuevo proyecto que tienes con Sergio Domínguez? Sí. Alias Panqueque. Alias Panqueque, que también lo conociste con Six Miles. Sí, bueno, yo con Checho éramos amigos, no sé, desde antes de que yo entrara a Six Magics. Entonces llevamos una amistad de muchos años. Él después se salió de la banda, se dedicó a su carrera de actor, ¿cierto? Y hace, no sé, como 3 o 4 años, bueno, siempre hemos estado en contacto, pero él se acercó a mí porque quería aprender a tocar guitarra. Entonces le di clases, qué sé yo, avanzó bastante. Pero al final, como que en cada clase nos dedicamos a conversar más que tocar, porque somos amigos y era como, oye, escucha esta banda, escucha esto otro. Y siempre llegábamos a la misma conclusión, como que siempre nos faltaba algo en la música nueva que escuchábamos. ¿Cachai? Entonces fue como en un punto de dijimos, ya tanto que pelamos a las otras bandas nuevas, ¿cachai? Ya, hagamos una cuestión nosotros como lo que nosotros queremos escuchar. ¿Cachai? Y a fines del año pasado nos juntamos ya en serio, ya vamos a grabar, no sé, pues 4 temas. Vamos a sacar un EP, que es el que tú acabas de mostrar, un EP digital. Ese. Que lo pueden escuchar en Bandcamp, ¿no? En Bandcamp, sí, en Spotify, todas estas plataformas de música de streaming, así que... Sí, claro, bueno, ahí está apareciendo el nombre de la banda y los sitios para que la puedan escuchar y
Y si quieren adquirir el disco, hablen con Gabriel y Sí, pues nos pueden lo pueden ubicar contactar. por- Y están por también Facebook. tocando bastante. Claro, y bueno, y la banda, yo ya estoy con dos grupos, que es Hidalgo y Savison, y tener un tercer grupo, yo sabía que me iba a significar una carga de tiempo importante si quería que la cuestión fuera en serio, ¿sí? Entonces, al principio como que no me tincaba la idea por el tema de cuánto tiempo había que invertir en esto, pero la recepción ha sido súper buena y de nuevo, con, no sé, pues con la Encuyen yo he encontrado una beta súper rica de composición, de ambiente, ¿cierto? De incluso un poco de investigación, ¿cierto? Ujú. Y ahora con Violent Passion pasa lo mismo, pues tenemos otra propuesta que, no sé, pues tiene un pie como en el metal noventero, ¿cierto? Algo de música industrial, también estamos incluyendo cosas más de diseño sonoro incluso, entonces es como otra vía de exploración y experimentación para mí. Entonces ya es imposible como decir que no, pues es una cuestión que te enriquece como artista. Ya, y también hablando de eso, tienes otro proyecto con Laura Claro, con Laura Vargas, que fue ex- vocalista de Sacramento. Exactamente, sí. También ha hecho colaboraciones con Steel Rage y otra banda importante en el Sí. medio. ¿Cómo hace eso? También es un proyecto interesante, nuevo. Sí, bueno, lo que pasa es que con Laura también nos conocíamos hace mucho tiempo y me acuerdo que alguna vez me manifestó, oye Ariel, yo quiero hacer mi disco, qué sé yo, porque ella tenía una idea musical distinta a lo que estaba haciendo en Sacramento. Y nos juntábamos y, de nuevo, estaba experimentando con la afinación OpenC, fue como ya hagamos este proyecto y así aprovecho de aprender cómo componer en esta afinación. Y aplicarlo directamente. Exacto. Entonces fue también una piedra base para lo que fue Violent Passion Surrogate después. Pues ya me sabía cómo funcionar, cómo manejarme en esa afinación y hay muchos elementos que yo lo encuentro parecido. Afortunadamente la gente que le he mostrado las dos bandas me dice que son distintas, ¿cachai? Porque no quiero ser el tipo de músico que hace miles de proyectos, pero Igual. que son todos iguales, ¿cachai? Claro. La idea es que cada uno tenga su identidad y hasta el momento creo que se ha logrado. Y con Inferno 2 lo lanzaron ayer el disco, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el disco salió de manera online, digital, ¿cierto? Virtual. Y nunca lo tocamos en vivo. Entonces lo conversamos, fue como ya, no puede ser que el disco exista solo en unos y ceros, ¿cierto? Ujú. Entonces hay que armar el show en vivo porque además, a diferencia de Violent Passion Surrogate, el tema de Inferno Doll es súper visual, tiene que ver con una propuesta escénica, tiene que ver con personajes, desarrollo de una historia conceptual, entonces todo eso se ve en vivo, cuando se ve en el EP, o sea, en el disco digital. Exactamente. Sí. Genial. Ya, Gabriel, estamos terminando nuestro programa. Te queremos agradecer por tu tiempo y queremos que nos invites también a conocer tu música, tal vez si te quieren contactar para hacer clases, tanto de guitarra como de... De Pro Tools, de Cubase, Claro, de lo que sea. Exacto, de producción musical también, Exacto. que también estás metido y también una parte importante de tu vida, de tu carrera, ¿verdad? Claro. Entonces, a la cámara también, dile... Bueno, pueden encontrarme en Facebook como Gabriel Hidalgo, pueden haber muchos, pero hay uno que sale con una guitarra, así que ese soy yo. Pueden buscar nuestras bandas, Hidalgo, Violent Passion Surrogate, Savison y... Nada, pues vayan a vernos en vivo, yo creo que esa es la mejor promoción que nos podemos hacer. Gracias, Gabriel. Y un último regalo que tengo que hacer a ti y agradecerte por estar con nosotros hoy día en nuestro primer programa de Contra las Cuerdas. La cervecería Hendel te hace este regalo, por favor, para que lo disfrutes en tu casa, Increíble. con tu familia, con tus amigos. No, conmigo no. Bueno, palabras finales. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Es increíble este espacio que tienen acá en Lyrics, así que quedan todos invitados a visitar la tienda, el estudio, las guitarras, los micrófonos, todo lo que pueden usar en lo que es la música. Y los próximos programas van a estar, bueno, abajo suscríbanse, vean los programas que vienen siguientes, que van a estar espectaculares, para que nos sigan y, bueno, puedan aprender un poco también de músicos nacionales y también les puede servir para su composición, para su técnica en el instrumento, no solamente en guitarra, sino que en todos los instrumentos, claramente. Lo que sea. Sí. Así que, Gabriel, selectivo para- muchas gracias. Eso. Nos vemos. Chao. Chao.